Mi madre me echó a los 16 para darle todo a mis medio hermanos. Ahora vuelve 17 años después exigiendo que les pague la universidad. Pero lo que hice la destruyó y nunca lo vio venir. Tengo 33 años, trabajo en gerencia superior en una empresa de tecnología y gano más dinero del que alguna vez pensé que sería posible cuando tenía 16 años y dormía en el sofá de mis abuelos. La razón por la que menciono eso es porque hace como 2 meses mi madre, Bárbara, apareció en mi puerta exigiendo que pagara la universidad de mis medio hermanos gemelos, ya sabes, los mismos niños por los que me echó de la casa cuando era adolescente. Y cuando digo que me echó, no estoy siendo dramática. Literalmente me puso en la calle con una mochila y me dijo que los gemelos merecían más de lo que ella podía darme a mí también. Pero estoy adelantándome. Déjame empezar desde el principio porque esta historia es larga y complicada, y necesito contarla completa para que tenga sentido. Mi padre, Christopher, se fue antes de que yo naciera, así que básicamente, siempre fue solo mi madre y yo. Vivíamos en un apartamento pequeño, ella trabajaba en una tienda departamental, y las cosas eran ajustadas, pero estábamos bien, o eso pensaba yo. Cuando tenía como 11 años, casi 12, mi mamá conoció a Kenneth en no sé dónde, creo que en una reunión de trabajo o algo así, y de repente él estaba todo el tiempo en nuestra casa. Kenneth era, ¿cómo decirlo? Frío, supongo. Tipo, nunca fue malo conmigo directamente, pero tampoco es que se esforzara por conocerme o hacerme sentir cómoda. Recuerdo que cuando mi mamá me dijo que se iban a casar, yo tenía sentimientos encontrados, porque por un lado ella parecía feliz, y eso era bueno, pero por otro lado Kenneth me miraba como si yo fuera un mueble que venía incluido en el paquete y que él hubiera preferido dejar atrás. Se casaron cuando yo tenía 12, y literalmente como 6 meses después mi mamá me sentó en la mesa de la cocina y me dijo, «Estoy embarazada, vas a tener hermanos». Hermanos gemelos resulta que eran. Ethan y su hermana llegaron cuando yo tenía 13, y al principio todo parecía relativamente normal, ya sabes, bebés en la casa, caos, pañales, todo eso. Pero poco a poco empecé a notar que las cosas cambiaban. Mi mamá ya no tenía tiempo para mí, lo cual en parte lo entendía porque tenía 2 bebés demandantes, pero no era solo eso. Era la forma en que Kenneth la miraba cuando yo pedía algo, como si yo fuera un gasto innecesario. Era la forma en que cuando yo llegaba de la escuela y contaba algo de mi día, mi mamá apenas levantaba la vista de los gemelos. Era la forma en que mi cumpleaños número 14 prácticamente se olvidó porque uno de los gemelos estaba enfermo. Para cuando cumplí 15, la tensión en la casa era obvia. Kenneth y mi mamá discutían sobre dinero todo el tiempo, y yo empecé a escuchar mi nombre en esas peleas. Cosas como, si no tuviéramos que pagar por Jessica podríamos, o, los gemelos necesitan esto, pero tenemos que comprarle aquello a Jessica. Empecé a sentirme como una carga, como si mi existencia fuera el problema de todos. Dejé de pedir cosas, dejé de hablar en la cena. Básicamente me volví invisible en mi propia casa esperando que eso ayudara de alguna manera. Spoiler alert, no ayudó. 2 semanas después de mi cumpleaños número 16, un martes por la tarde, llegué de la escuela, y mi mamá y Kenneth estaban sentados en la sala esperándome. Los gemelos estaban con una niñera o algo así, no recuerdo bien. Mi mamá tenía esa expresión que yo ya conocía, la que significaba que había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión sin importar lo que yo dijera. Kenneth solo estaba ahí con los brazos cruzados mirándome como si fuera una molestia. Mi mamá dijo, «Jessica, siéntate, tenemos que hablar». Y yo me senté en el borde del sofá con mi mochila todavía en el hombro, porque algo en mi cuerpo ya sabía que esto no iba a ser bueno. Lo que ella dijo fue básicamente esto, que las cosas estaban muy difíciles económicamente, que con 2 niños pequeños los gastos eran muchos, y que Kenneth y ella habían decidido que no podían seguir manteniéndome. Puedes trabajar, puedes mantenerte. Los gemelos son pequeños y nos necesitan más. Recuerdo que me quedé ahí sentada procesando sus palabras y pensando, ¿está diciéndome lo que creo que está diciéndome? Y entonces Kenneth habló por primera vez y dijo, tus abuelos dijeron que puedes quedarte con ellos por un tiempo. Ya hablamos con William y Rose. Y ahí fue cuando entendí, me estaban echando. Me estaban sacando de la casa para poder enfocarse en los gemelos. Intenté hablar, intenté preguntar si esto era en serio, si de verdad me estaban votando, pero mi mamá solo seguía repitiendo que era lo mejor para todos, que yo iba a estar bien, que era lo suficientemente grande para entender. Kenneth ni siquiera me miraba a los ojos. Me dijeron que tenía 1 hora para empacar lo que pudiera llevar,
y que William venía en camino a recogerme. 1 hora. 16 años de mi vida reducidos a 1 hora y una mochila. Subí a mi cuarto y empecé a meter ropa y algunas cosas en la mochila. Estaba en shock completo. Tipo, ni siquiera podía llorar en ese momento porque no podía creer que esto estuviera pasando de verdad. Seguía esperando que mi mamá subiera y dijera que era broma, que lo sentía, que claro que no me iba a echar, pero nunca subió. William y Rose, mis abuelos paternos, o sea, del lado de Christopher, aunque él nunca estuvo ahí, llegaron exactamente 1 hora después. Ellos se veían incómodos, molestos incluso, y Rose tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. William le dijo algo a mi mamá que no alcancé a escuchar, pero su tono era duro. Yo bajé con mi mochila y mi mamá me dio un abrazo rápido y dijo: «Esto es lo mejor, Jessica. Ya lo verás. Vas a estar bien». Kenneth no dijo nada, solo asintió hacia la puerta. Y así, un martes cualquiera a las 6 de la tarde, dejé de vivir con mi madre. Los siguientes 2 años en la casa de William y Rose fueron, la verdad, lo que me salvó. Ellos vivían en una casa pequeña como a 40 minutos de donde yo estaba antes. Así que tuve que cambiar de escuela en mi último año de preparatoria, pero ellos hicieron todo lo posible para que me sintiera bienvenida. Rose me arregló el cuarto de huéspedes. William me ayudó a conseguir un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de su casa, y ambos me dijeron una y otra vez que podía quedarme el tiempo que necesitara. Terminé la preparatoria trabajando como 20 horas a la semana en esa cafetería, ahorrando cada centavo que podía porque sabía que quería ir a la universidad y que nadie más me iba a pagar eso. Durante esos 2 años, mi mamá me llamó tal vez 5 veces en total. Llamadas cortas, incómodas, donde me preguntaba cómo estaba, y yo le respondía bien, y luego silencio. Nunca preguntó si necesitaba algo. Nunca se ofreció a ayudarme con nada. Nunca me invitó de vuelta a la casa, ni siquiera para visitar. Kenneth nunca me habló. Después de ese día, los gemelos tenían como 3, 4 años, y probablemente ni se acordaban de que alguna vez vivimos juntos. Era como si yo hubiera sido borrada de esa familia. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, William y Rose me ayudaron con los formularios, pero ellos no tenían el dinero para pagar la colegiatura. Lo entendía perfectamente. Ellos ya estaban haciendo mucho dejándome vivir con ellos. Llamé a mi mamá, una de esas 5 veces que hablamos, y le pregunté si podía confirmar préstamos estudiantiles conmigo porque yo no tenía crédito todavía. Ella dijo que no, que ella y Kenneth no podían comprometerse a eso, que tenían sus propias responsabilidades. O sea, la mujer que me echó de su casa tampoco iba a ayudarme a ir a la universidad. Me colgó diciendo: «Estoy segura de que encontrarás la manera, Jessica. Siempre has sido muy independiente». Ahí fue cuando apareció Laura en mi vida. Bueno, reapareció técnicamente. Laura es la hermana de Rose, mi tía abuela, supongo, y ella había estado ahí en algunas reuniones familiares a lo largo de los años, pero nunca habíamos sido cercanas. Cuando se enteró de mi situación con la universidad y que mi mamá se había negado a ayudarme, Laura me llamó y me dijo: «Yo voy a confirmar tus préstamos. Vas a ir a la universidad y vas a hacer algo de tu vida». Y lo hizo, sin pedirme nada a cambio, sin condiciones, solo porque creía en mí cuando mi propia madre no lo hacía. Entré a la universidad con préstamos estudiantiles que Laura confirmó, trabajando 2 empleos durante el año escolar y 3 durante los veranos. Dormía como 5 horas por noche. Vivía de ramen y café, pero me gradué en 4 años con un título en administración de empresas y 0 ayuda de mi madre. Laura estuvo en mi graduación. William y Rose estuvieron ahí, pero mi mamá ni siquiera respondió el mensaje que le mandé invitándola. Durante esos años de universidad, mi mamá y yo prácticamente no hablamos. Tal vez un mensaje de texto en Navidad, y eso era todo. Después de graduarme conseguí un trabajo de nivel inicial en una empresa de tecnología, nada glamoroso, básicamente hacía un poco de todo, pero era un pie en la puerta. Seguí viviendo ajustada por varios años, pagando mis préstamos, compartiendo apartamento con 3 roommates, pero subiendo poco a poco en la empresa. Trabajaba más horas que cualquiera, me ofrecía para todos los proyectos, aprendía todo lo que podía. Para cuando tenía 27 años ya era gerente. Para los 30 había llegado a gerencia superior, y ahora a los 33 estoy en un nivel que nunca imaginé alcanzar. Gano bien, muy bien, tengo mi propio apartamento en una zona bonita, puedo permitirme cosas que antes solo soñaba, y lo hice todo yo sola, bueno, con el apoyo de William, Rose y Laura, pero sin un centavo de mi madre. Hace como 6 meses hubo una reunión familiar por el cumpleaños de Rose, una de esas cosas grandes con primos y tíos y toda la familia. Mi mamá estaba ahí con Kenneth y los gemelos que ahora tienen 18 años. Yo fui porque amo a Rose y quería celebrar con ella,
pero evité a mi mamá casi toda la noche. En algún momento Laura estaba contando orgullosa sobre mi reciente promoción a alguien. Mencionó mi nuevo título, y yo vi a mi mamá voltear la cabeza, prestando atención por primera vez. Bárbara, ese es el nombre de mi mamá, por cierto. Vino hacia mí más tarde esa noche y me dijo: escuché que te está yendo muy bien en tu trabajo. Felicidades. Fue incómodo y forzado, y yo solo dije gracias y me alejé. 2 semanas después de esa reunión, un sábado por la mañana, tocaron mi puerta. Abrí, y ahí estaban Bárbara y Kenneth, parados en mi puerta sin avisar. Mi mamá tenía esa sonrisa falsa que ponía cuando quería algo, y Kenneth se veía igual de incómodo que siempre. Dije: ¿qué hacen aquí? Y mi mamá dijo: ¿no vamos a invitarnos a pasar? Hija, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Algo en mi estómago se retorció, pero los dejé pasar. Más que nada porque tenía curiosidad de qué diablos querían después de todos estos años. Se sentaron en mi sala y mi mamá empezó con: tienes un lugar muy lindo, Jessica. Claramente te está yendo bien. Y yo solo esperé porque sabía que venía algo. Kenneth finalmente habló y dijo: los gemelos van a empezar la universidad en el otoño. Ambos fueron aceptados en buenas escuelas. Mi mamá agregó: pero la colegiatura es muy cara. Incluso con ayuda financiera necesitamos como $40,000 más entre los dos para cubrir el primer año. Y entonces vino el golpe, mi mamá dijo. Y pensamos que tú podrías ayudarnos. Eres familia después de todo, y claramente tienes los recursos ahora. Me quedé ahí sentada procesando lo que acababan de decir. La mujer que me echó de su casa a los 16 años, que se negó a ayudarme con la universidad, que básicamente me borró de su vida para enfocarse en los gemelos, estaba ahora en mi sala pidiéndome, no, exigiéndome $40,000 para pagar la universidad de esos mismos gemelos. La audacia era increíble. Dije: ¿están hablando en serio? Y mi mamá dijo: Jessica, son tus hermanos, merecen una buena educación. Kenneth agregó: si tú puedes permitírtelo, es lo correcto que hacer por la familia. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió, o más bien, algo que había estado agrietado por años finalmente explotó. Les dije: ¿familia? ¿En serio van a usar esa palabra conmigo? Ustedes me echaron de la casa porque dijeron que los gemelos merecían más. ¿Recuerdan eso? Me pusieron en la calle a los 16 años. Mi mamá intentó interrumpir, pero yo seguí. No, no terminé. Me negaste ayuda para la universidad. No confirmaste mis préstamos. Básicamente me dijiste que me las arreglara sola. Y lo hice. Me arreglé sola. Trabajé mi trasero durante años. Me gradué. Construí una carrera. Todo sin ustedes. Y ahora aparecen aquí esperando que les dé dinero. ¿Para qué? ¿Para que puedan darles a los gemelos todo lo que nunca me dieron a mí? Mi mamá se puso pálida, y Kenneth se paró del sofá diciendo: no te pongas dramática, Jessica, solo te estamos pidiendo ayuda. Y yo también me paré y dije: la respuesta es no, no voy a darles un centavo. Los gemelos pueden hacer exactamente lo que yo hice: trabajar, conseguir préstamos, ganárselo, y ahora quiero que se vayan de mi casa. Mi mamá empezó a llorar, literal lágrimas de cocodrilo, diciendo cosas como: ¿cómo puedes ser tan egoísta, después de todo lo que hicimos por ti? Y yo me reí, en serio me reí porque la ironía era demasiado. Les dije: salgan ahora antes de que los saque yo. Kenneth me miró con esos ojos fríos que siempre tuvo y dijo: siempre supimos que eras una malagradecida. Mi mamá agregó entre sollozos: esto no se va a quedar así, Jessica. Y se fueron. Pero yo sabía que no había terminado. Podía sentirlo. Y tenía razón. Porque 3 días después mi mamá apareció en mi trabajo. Llegó a la recepción de la empresa y empezó a hacer un escándalo, gritando que necesitaba hablar con su hija, que yo le había robado dinero, cosas completamente locas y falsas. Seguridad tuvo que escoltarla fuera mientras ella gritaba que era una hija terrible y que iba a arrepentirme. Fue humillante. Mis colegas vieron todo. Tuve que explicarle a mi jefe lo que estaba pasando. Pero eso no fue lo peor. Como una semana después llegué a mi apartamento después del trabajo, y ahí estaba mi mamá, sentada en los escalones de la entrada esperándome. Dije: ¿qué haces aquí? Vete antes de que llame a la policía. Ella se paró y empezó a caminar hacia mí diciendo: vas a ayudarnos, quieras o no, esos niños son tu sangre. Yo retrocedí hacia la puerta del edificio, pero ella me agarró del brazo, fuerte, y me gritó en la cara: no puedes simplemente abandonar a tu familia. Y algo en mí reaccionó. La empujé para que me soltara, y ella se tropezó hacia atrás. Varios vecinos salieron al escuchar el alboroto, y mi mamá empezó a gritar que yo la había atacado, que le había pegado, haciendo todo un show. Uno de los vecinos ya había llamado a la policía,
Y cuando llegaron, mi mamá seguía histérica. Los policías nos separaron, tomaron declaraciones de los vecinos que habían visto todo y que confirmaron que ella me había agarrado primero. Presenté un reporte oficial y al día siguiente fui a la corte y obtuve una orden de restricción contra Bárbara. La orden especifica que no puede acercarse a mí, a mi casa, a mi trabajo, nada. Cuando William y Rose se enteraron de todo lo que había pasado, incluyendo el incidente físico, ellos finalmente cortaron lazos completamente con Bárbara. Rose le dijo a mi mamá que lo que había hecho conmigo desde que tenía 16 años era imperdonable, y que lo que acababa de hacer era la gota que derramó el vaso. Mi mamá intentó jugar la víctima, diciendo que todos estaban en mi contra, pero William simplemente le dijo que ella había hecho su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. Kenneth nunca dijo nada en todo esto, típico. Como un mes después de conseguir la orden de restricción, llevé a Laura a cenar a un restaurante bonito. Le di un regalo. Era una pulsera que había mandado hacer con una inscripción que decía: «Gracias por creer en mí». Laura lloró. Me dijo que ella no había hecho nada especial, pero yo le dije que había hecho todo, que sin ella yo no estaría donde estoy. Ella es más mi madre que Bárbara alguna vez fue. ¿Me explico? Laura me enseñó que familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando realmente te necesitan. Hace como 3 semanas recibí un mensaje en redes sociales de Ethan, uno de los gemelos. El mensaje decía básicamente: «Hola Jessica, sé que las cosas están complicadas con mamá, pero me gustaría conocerte si tú quieres. No sé mucho sobre lo que pasó, pero he estado preguntando y creo que te debo una disculpa por cosas que ni siquiera sabía». No respondí inmediatamente porque no sabía qué pensar. Por un lado, él es mi medio hermano, y no tuvo nada que ver con las decisiones que Bárbara y Kenneth tomaron hace años. Por otro lado, respondió, representa potencialmente abrir una puerta a toda esa dinámica familiar tóxica otra vez. Hablé con Laura al respecto, y ella me dijo: «Solo tú puedes decidir eso, pero ese chico no eligió nada de esto así como tú tampoco lo elegiste». Le respondí a Ethan hace unos días diciéndole que estoy dispuesta a hablar, pero despacio, sin presiones, sin involucrar a Bárbara o Kenneth. Él estuvo de acuerdo. «Vamos a tomar un café la próxima semana y ver qué pasa. No tengo expectativas altas, pero supongo que estoy dispuesta a darle una oportunidad porque él al menos está intentando, que es más de lo que Bárbara alguna vez hizo. La orden de restricción contra mi mamá todavía está vigente, y planeo renovarla cuando expire. No tengo ningún interés en tener a Bárbara en mi vida después de todo lo que pasó. Kenneth, tampoco. Para ser honesta, William y Rose siguen siendo parte importante de mi vida. Los veo cada 2 semanas más o menos. Laura y yo hablamos casi todos los días. Esas son las personas que eligieron estar ahí para mí. Esas son las personas que considero mi verdadera familia. Lamento cómo salieron las cosas. No sé si lamento es la palabra correcta. Lamento que mi mamá tomó las decisiones que tomó. Lamento que decidió que yo era prescindible cuando tenía 16 años. Pero no lamento el camino que tomé después de eso, porque ese camino me convirtió en quien soy ahora. Soy fuerte porque tuve que serlo. Soy independiente porque no tenía otra opción. Soy exitosa porque trabajé por cada centavo y cada oportunidad. Si mi mamá hubiera seguido siendo parte de mi vida, quién sabe. Tal vez sería diferente. Tal vez no. La semana pasada Ethan me mandó otro mensaje, preguntando si todavía estábamos bien para el café. Le dije que sí. No sé qué va a salir de esto, si vamos a construir algún tipo de relación o si va a ser incómodo y vamos a dejarlo ahí. Pero al menos estoy dispuesta a intentarlo con él, porque él está haciendo el esfuerzo que Bárbara nunca hizo. Y eso cuenta para algo, supongo.